Hola, hola a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Viernes 29 de mayo del 2026. Hoy día es un día importante. Bueno, todos los días deberían ser importantes. El día de hoy hay un tema, por ahí los que vieron mis historias, coloqué algo sobre si es que realmente estamos conectados con nuestra vida, nosotros vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer aquí en este plano terrenal, conectados a la conciencia. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando realmente estamos conectados con nosotros, podemos realmente darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, los errores que estamos cometiendo sobre todo. El tema de hoy dice que cuando nosotros estamos inmersos en los procesos del otro, justamente es cuando nos perdemos de nosotros mismos. Entonces el tema de hoy es, no puedes despertar a quien no quiere verse. Este tema es importantísimo para mí porque me he dado cuenta de tantas cosas en mi propio proceso. Como ustedes ya saben, cada viernes hay un tema importante que ha sido en mi vida, ya sea que lo esté viviendo, que lo haya vivido, o justamente es anticipación para lo que se viene. Como humanidad, nosotros como seres humanos, se nos vienen muchas novedades. Ya tenemos novedades hoy en día, pero cuando no tenemos entrenada la percepción de poder estar atentos a esas señales que les llaman muchos, que realmente son señales, las señales como las señaléticas, por ejemplo. De ahí viene la palabra señal, una señal en el camino, te indica algo. Y depende de nosotros si le hacemos caso a esa señal, a esa señalética, a esas señales, en la ruta que llevemos de nuestro camino de vida. Entonces, dependiendo de eso, si nos zafamos las señales, vamos a encontrarnos con algunos topes, algunas pausas, que justamente también, como todos los viernes, yo dije que iba a introducir la palabra del día. Hoy día es el día 149 del año y hay una palabra, bueno, hay dos palabras, pero me quedo con la palabra transformar. Esa es la palabra de este día, viernes 29 de mayo. También hay una otra palabra que suma lo mismo, pausas lógicas. Estábamos hablando recién de esto, de que a veces no hacemos caso a esas señales, pero la misma realidad, a través de las personas, de las circunstancias, de las situaciones, nos invitan a hacer esas pausas lógicas, porque hay detrás una lógica que sostiene por qué tenemos que detenernos en la vida. Esa forma de detenernos en la vida pueden ser fuertes o pueden ser suaves o pueden ser a voluntad también cuando empezamos a leer esas señales. Como el título bien lo dice, que no puedes despertar a quien no está listo para verse o quien simplemente no quiere verse aún, tiene mucho que ver con la palabra del día también, que es transformar. ¿Por qué? Porque cada cambio que vamos haciendo en nuestra vida nos lleva a una transformación, nos transforma. Y si nosotros podemos leer esta realidad, dándonos cuenta de esas señales. A todo esto, hablando de señal, esta es la emisión número 35. ¿Sí? No me quiero olvidar de decir qué emisión es esta. Llevo 35 lives con ustedes, con los que resuenan conmigo. Y la palabra señal suma 53. Y esta es la emisión 35. Ahí hay una frecuencia espejo. Desde el futuro nos muestran esas señales y creo que todos los que estamos aquí vamos a poder recibir esas señales a través de esta emisión 35 y de este tema que es muy importante que lo podamos tomar en cuenta. No obligo a nadie a que tenga que comprender ya todo esto, sino que escuche su resonancia interna, que escuche qué está sintiendo con esto que va escuchando. Creo que siempre en mis lives he hablado de esta palabra que es tan importante para mí, sentir, porque es algo que tiene que ver con nuestra hipersensibilidad, el sentir y poder escuchar esas señales incluso de nuestro cuerpo. Ese sentir profundo a veces asusta, pero es parte de un entrenamiento. De hecho, la gente que está conectada con la tierra tiene mucha sensibilidad. Nuestros ancestros, los que estaban más conectados con la naturaleza y la tierra, con los animales, con esa libertad que se vive, pero que también es caótica cuando no la sabemos dominar, cuando tenemos desconocimiento también. Bueno, eso se entrena. Tener sensibilidad a las cosas nos permite captar muchas señales. Pero también es un caos cuando uno no está entrenándose en eso. Y para eso está el día a día, para poder entrenarnos con esas señales que nuestra propia casa, nuestro propio hogar, que es este cuerpo físico, nos da. Esas señales con dolores, con síntomas, con intuiciones también. Bueno, la intuición está más ligada a la conciencia, a lo abstracto, pero se siente en el cuerpo. Cuando uno tiene una intuición, el cuerpo se pone más sensible cuando estamos captando más el entorno, los ambientes y también cuando pensamos tantas cosas se van moviendo en el cuerpo áreas de nosotros. Como les dije, es tan importante de poder de a poquito ir integrando porque les voy a hacer una pregunta. ¿Te estás perdiendo de ti por enfocarte en alguien más? Porque realmente cuando estamos pendientes con nuestro foco en alguien más, en personas, en situaciones externas a nosotros, nos perdemos de nuestro propio proceso creativo, de discernimiento, de lucidez, cuando estamos con el foco en lo externo. No es que lo externo sea malo, no deja de ser relevante lo externo, sobre todo cuando a nosotros nos obliga de alguna forma a mirar
y estar presentes con eventos que ocurren y que están frente a nosotros. Entonces no es casualidad tampoco, pero simplemente hay que aprender a discernir desde allí. Y ahí es donde viene ese caos interno, donde nuestro cuerpo, nuestras memorias se van a lo más crítico, hacia el miedo, porque la interpretación está ligada a la supervivencia y con eso tenemos que aprender a discernir con conciencia para no quedarnos atrapados en ese modo de supervivencia toda la vida y podamos ser realmente aporte en nuestra vida y en la vida de los demás también. Primero nuestra vida, aunque suene egoísta, pero creo que hemos entendido mal el concepto de egoísmo. Tiene también sus números y su lógica detrás, pero esto no es ser egoísta, es simplemente comenzar a mirarte realmente quién eres, aprender de ti y claramente eso se hace en la adultez. De niños siempre hemos aprendido de los demás. Bueno, entonces esa pregunta que le hice a ustedes, quien se la pueda responder a sí mismo o quizás me la pueden escribir aquí en el chat, los que quieran, no es obligación. Bueno, esto nos pasa a varios de nosotros, me incluyo también, sobre todo cuando tenemos hijos. Estamos pendientes de nuestros hijos. Sí, cuando son niños, cuando son adolescentes, pero cuando ya son adultos, creo que ahí empiezan los límites. Cuando no nos ponemos límites a nosotros mismos, ellos nos ponen los límites a nosotros. Y eso sucede porque realmente nos hemos pasado, hemos cruzado una frontera, hemos cruzado un límite. Pasa porque nos obsesionamos con el otro, porque estamos mirando hacia afuera, porque no tenemos el entrenamiento de mirar hacia adentro. Entonces creemos que todo lo de afuera hay que corregirlo, hay que cambiarlo, hay que resolverlo. No está mal resolver. El tema es saber desde dónde estoy queriendo resolver. Nos pasa también con nuestras parejas, nos pasa también con las familias, nos pasa con los socios que tenemos, con las amistades y como les dije al principio con los hijos adultos cuando viven todavía con nosotros. Entonces entramos en una fase, de alguna forma, como de ese tipo de personas salvadoras del entorno, salvadora de nuestros vecinos, salvadora de nuestra familia, porque quizás nos vemos con más herramientas, sentimos que tenemos más conciencia, sentimos que tenemos más experiencia o a lo mejor sentimos que tenemos poder sobre los demás, porque a lo mejor nos hemos dado cuenta que los demás no son capaces de tomar decisiones, pero eso no es motivo para controlar a los demás. Creo que es una trampa que nos ponemos a nosotros mismos. En sociedad se dice mucho una cosa, pero cuando nosotros nos empezamos a despertar de nuestras propias condiciones, de nuestra propia forma de vida, de en dónde estamos realmente, creo que uno tiene que discernir, la palabra discernir también, ha salido mucho aquí porque realmente discernir es importante, discernir desde ti, no de lo que te dijeron, que era la vida, las cosas. Entonces nos convertimos en esa especie de salvadores de la humanidad. ¿Y por qué nos creemos con ciertos derechos también? Pero creo que en la medida que nos sentimos con más derechos sobre las personas, creo que de a poco eso nos va drenando. Nos hemos encontrado quizás en momentos donde tenemos tanto agote que ni siquiera tenemos tiempo para nosotros porque estamos tan inmersos en el foco de los demás, que los demás hagan las cosas bien, que los demás no se equivoquen, que los demás cumplan con lo que dicen. Pero si nos vamos dando cuenta, si vamos abriendo mucho más este panorama, lo mismo que a ti te frustra que el otro no te tome en cuenta. Recordemos que estamos hablando de que nos sentimos esos salvadores de alguien más y por eso digo esto. Sentimos que los demás no nos toman en cuenta con lo que le decimos, con el camino que le mostramos. Porque estamos inmersos en ese papel, en ese personaje del que todo lo puede. No está bien ni mal, no estoy haciendo juicio de valor, pero es un desgaste enorme el que vamos sintiendo. Sentimos que nos deja todo esto más agotado. Porque sí, porque eso que tanto te frustra a lo mejor es algo que yo misma estoy evitando de mí mirar. Si estoy viendo que el otro, la otra persona, no quiere mirarse, no tengo por qué despertarlo. Entonces ahí aparecen ciertos tipos de cosas que vemos en nuestra realidad, que se detienen nuestros proyectos, que no avanzan las cosas con ciertos acuerdos que tenemos. Vamos viendo que hay un desorden en nuestro entorno y nosotros creemos que estamos haciendo, claro, estamos ejerciendo bien nuestro papel de salvadores, de salvadoras, pero ¿saben qué? Creo que el amor más grande que uno puede tener por los demás, por esas personas que amamos, es permitirlos que ellos aprendan de sus propios errores, dejar que ellos puedan errar, equivocarse, tocar fondo con su propio proceso. Eso hace que las personas generen herramientas propias, generen madurez. Entonces las personas solas van, desde su voluntad van creando esas herramientas, no porque alguien más te lo diga, porque no podemos tener personas bastones todo el tiempo. Es un desgaste total querer salvar a los demás para que no se equivoquen. Es un deterioro de nosotros mismos. Entonces lo que a nosotros más nos frustra de que el otro no avance es donde yo misma también estoy atrapada en mi propia frustración, pero es la mía. Y como no he mirado esa parte mía, claro, lo que tengo más al alcance es lo que está cerca de mis ojos, lo que estoy viendo todos los días.
porque no he sido capaz yo de mirarme a mí misma con los ojos internos, mis ojos de conciencia, para mirar en qué estoy. Y todo eso quizás pueda sentirse una sensación incómoda de lo que estás escuchando en este momento, pero realmente esa es la verdad. La verdad incomoda, la verdad hace que nos revele dónde estamos realmente ejerciendo nuestra vida, operando nuestra vida, y que nos demos cuenta que estamos equivocados es la verdad muchas veces, y esa verdad duele, duele, pero realmente es liberadora. No podemos ser libres mientras estemos controlando a los demás, a los externos. Tenemos tantos conceptos errados a veces donde hay que actualizar, y justamente el caos llega para actualizar conceptos, para actualizar la forma en que estamos llevando nuestra vida. Por eso vivimos muchas veces en caos. Hemos entendido mal que acompañar es igual a controlar quizás, pero no es lo mismo. Amar a alguien no es igual a salvarlo de que se equivoque o de solucionarle sus problemas, ni tampoco comprender no es lo mismo que cargar con el desarrollo del potencial del otro. El otro tiene derecho a equivocarse. A mí me tomó un tiempo comprender esto, pero fíjate que te hace más libre realmente. Mientras más libertad tienes, más restricciones te pones a ti misma, a ti mismo, porque te das cuenta de muchas cosas, de que hay que dejar de intervenir, hay que empezar a delegar más. A veces lo que más queremos hacer, lo que más pedimos en nuestra vida, que es amor, conciencia, libertad, autonomía, nosotros mismos, nosotras mismas nos estamos coartando eso porque estamos, desde dónde estamos actuando con las demás personas que tenemos alrededor por sentirnos con ciertos derechos. Esos derechos impiden que puedas ponerte límites. Eso es lo que genera sentir que tenemos tantos derechos. Yo creo que podremos sentir, en vez de tener tantos derechos, mayores responsabilidades son las que deberíamos tener. Responsabilidades para con nosotros mismos primero. Porque confundimos mucho. Confundimos que estar siempre para los demás nos hace valiosos, indispensables quizás, únicos, importantes. Hemos entendido así y por eso queremos salvar a muchas personas de su error. Cuando comprendí esto, realmente fue quitarme una mochila de la espalda. De hecho, hay muchas personas que sufren de la espalda, de la columna. ¿Qué quiere decir eso? Claramente cargo con procesos de los demás, cargo con procesos que no me corresponden. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, inmediatamente la espalda se libera. Y es cosa de que te fijes en tu propio proceso. Si te duele la espalda alta, baja, media, tiene que ver con cosas que te estás cargando de más. ¿Qué pasaría si dejas que los demás se equivoquen? Pasa también que a veces nos sentimos, como estaba hablando de los derechos, sentimos que como tenemos más edad que nuestras parejas, más edad que nuestros hijos, más experiencia que ellos, sentimos que tenemos el derecho a dirigirles la vida. Y no es así. Nos encontramos con muchos topes y de pronto vemos que nuestro propio proceso está inmerso en la vida de los demás. Eso no nos hace libre, eso no es ser libre. Por mucho que creamos que estamos decidiendo, claro, estoy decidiendo, pero en una distorsión. Estoy decidiendo armarle la vida a alguien más para que no sufra, para que no se caiga, cuando eso es lo que cada persona requiere muchas veces para que por sí solo madure de una vez por todas. Si no, vamos a tener mucha carga. Fijémonos en qué estamos haciendo, dónde tenemos el foco realmente, dónde se nos va toda la energía, dónde se nos va todo el entusiasmo y la creatividad. De hecho, creemos que no tenemos creatividad, que no tenemos energía, que no tenemos entusiasmo, simplemente porque tenemos el foco puesto en el lugar equivocado. A lo mejor, si lo puedes ver desde esta perspectiva, puedas tener tus respuestas, que te las des tú misma al solo darte cuenta, ok, te cae la ficha. Entonces te das cuenta de que está tu foco, todo tu tiempo invertido en alguien más, por eso no tienes espacio para lo propio. Porque estás haciéndole el trabajo a alguien más, estás cargando con el proceso y los potenciales de alguien más. El hecho de que yo me dé cuenta que alguien más tiene potenciales no significa que esa persona tenga que desarrollarlos ya o que tú tengas que mostrárselo. Sí, pueden haber conversaciones, pero eso no depende de ti, eso depende de la otra persona, porque la otra persona necesita desarrollar su propio potencial para madurar. Porque justamente creemos que el mostrarle todo lo que esa persona tiene de potencial a desarrollar y que no se da cuenta, por eso el título, que no puedes despertar a quien no quiere verse aún. Eso, mientras más conciencia haya, más responsabilidad de no intervenir en el proceso del otro. Es totalmente opuesto a lo que nos dijeron en sociedad. Amas y eso es resultado de sufrir por el otro, cargar con los problemas del otro. Creen que se está sembrando, cultivando un camino para que después hayan frutos. Creo que eso más que nada destruye, drena relaciones, vínculos, porque creamos seres dependientes, creamos personas sin herramientas propias, creamos personas poco lúcidas para decidir. Y creo que todo eso viene desde el miedo. Y bueno, por otra parte también, esto no es que las personas
me incluyo también en el proceso, que hayamos caído en controlar a los demás, en ver por los demás, en cargar con los procesos de los demás, no quiere decir que seamos malas personas. Simplemente que estamos mirando desde un lugar equivocado y esto tiene una raíz muy profunda. ¿Cuál es esa raíz? Nuestra infancia. ¿Qué pasa? Tuvimos una infancia en la que quizás tuvimos padres, tutores, los que estuvieron con nosotros que estaban ensimismados quizás en sus procesos, que quizás estaban desbordados emocionalmente. No estoy haciendo juicio de valor, simplemente estoy mostrando que cuando ocurre eso en la infancia, se crean adultos programados queriendo salvar y sostener procesos de otros. ¿Por qué? Porque de niños tuvimos que quizás hacer cosas para que vean que existimos. ¿Por qué los demás, las personas que estaban a cargo, simplemente se ocupaban de la supervivencia? Porque también a ellos los trataron así, seguramente. Y esto es una cosa que se transmite de generación en generación. Aquí no hay culpables. Se pasa una estafeta inconsciente de generación en generación y uno por lealtad familiar la toma para sobrevivir. Pero estamos en tiempos de ya empezar a vivir y ver que el modo supervivencia nos sirvió para una etapa donde estábamos muy ignorantes, pero ya no. Ya hay mucha tecnología, avances, hay muchas cosas donde el ser humano puede apoyarse para avanzar. Otra cosa es que querramos seguir dependiendo de los demás, seguir anclados en una programación donde sabemos que es programación y justamente a nosotros nos viene el caos como ayuda de esta realidad para actualizarnos, para actualizar conceptos, para actualizar la forma en que vivimos. Entonces, poder comprender que nosotros podemos crear nuestra vida con mayor conciencia y lucidez, delegando. Delegar es comenzar a soltar ese control con los demás, empezar a crear un espacio propio porque ya no va a estar tu espacio ni tu tiempo ensimismado en los demás, enfocado en los demás, mejor dicho, y desde ahí comienzas a darte cuenta que el soltar sí es un proceso que puede pasar por un momento de duelo porque estás desapegándote, es como cortar el cordón umbilical de algo que llevabas apegado mucho tiempo, porque eso nos dio vida estar apegado a algo. Pasamos por una cosa de abandono, de sentirnos abandonados, hay una separación y traemos esa huella de abandono. Entonces, comenzamos nuestro ciclo de vida siempre dependiendo de alguien más. El tema es cuando nos queremos quedar ahí dependiendo de alguien más, cargando con los demás, por no querer soltar y no querer madurar. Entonces, cuando nosotros introducimos nuevos conceptos, otra perspectiva de ver las cosas, con mucho más libertad, que te lleva más a lo neutral y no tanto a polarizarte si es bueno o malo, porque a veces esto impacta tanto cuando no buscamos esa información necesaria que nos dé paz. Siempre estamos buscando a lo mejor polarizarnos de un lado a otro. Sí, vivimos en un plano donde hay dualidad. Cuando ya reconocemos que mientras no integremos el otro lado que estamos rechazando, no puede haber una nueva creación. Entonces, introducir nuevos conceptos a nuestra vida es un acto lúcido que estás haciendo para ti, tu familia, para la humanidad incluso, porque puede ser aporte. Y uno de esos actos más lúcidos que podemos hacer nosotros con ese foco que tenemos tan puesto afuera es dejar de intervenir en los procesos de los demás. Creo que ya lo dije al principio, pero retirarnos del proceso de los demás justamente hace que nosotros volvamos a nuestro proceso, al que hemos dejado abandonado, porque quizás tenemos sensación de que podemos abandonar a las personas si las soltamos, ¿cierto? Quizás pasa por eso. Pero el que en realidad estamos abandonando cuando estamos con el foco en otra persona, nos estamos abandonando a nosotros. Por eso sentimos quizás eso, porque todo está proyectado hacia afuera. Tenemos ojos que ven hacia afuera. Entonces esos ojos que miren hacia nuestro interior es un entrenamiento. Cuando podemos volver a nuestro proceso propio, se siente más liviano. Me he dado cuenta de eso y eso es conciencia, estás generando alcance de conciencia. Y tu sistema nervioso comprende inmediatamente cuando nos ubicamos en nuestro eje, cuando nos ubicamos en nuestro propio proceso primero, porque es lo que tenemos que hacer seguramente. Así el ser humano puede avanzar en su vida, puede, como la palabra del día de hoy, transformar realmente. Cada pequeño cambio te lleva a una transformación. Si este live te puede servir para esos pequeños cambios, dale ese aprovechamiento. Todo esto nos va generando a nosotros mayor autonomía, mayor independencia y madurez real. Es lo que estamos buscando, ¿no? Madurar, tener autonomía, independencia, que nadie se meta en nuestros procesos, porque ¿qué pasaría si alguien más se mete en nuestros procesos? Ahí tendríamos que ver desde el otro lado cómo es ser controlado por alguien más, que alguien más te dirija. Entonces, aunque hay muchas personas que a lo mejor requieran vivir la otra polaridad, porque cuando uno controla mucho a los demás, ok, alguien te pone un límite y a lo mejor después para poder aprender de esa experiencia necesitas ser controlado tú.
Y ahí uno está, en la polaridad, cuando uno realmente no se da cuenta o no quiere simplemente soltar el control. Experimentas las dos polaridades. Experimentas lo bueno y lo malo de esa situación. Entonces, no, o sea, ahí estamos atrapados en un bucle. Cuando ya tenemos información como esto, y que hay mucha más información, esta no es la única que hay, pueden seguir buscando. Puedes crear algo nuevo en tu vida cuando puedes integrar esas dos polaridades y no querer estar en una y luego en la otra. Es como en la víctima y el victimario, la controlada y el controlador. Si nos pasamos la vida así, se nos va la vida literalmente, se desgasta. El que compensa ahí es el cuerpo físico. Tenemos muchas enfermedades, muchos síntomas en el cuerpo, muchas dolencias, graves dolencias a veces por no querer soltar el control hacia los demás. Entonces hemos caído en esa trampa de creer que ayudar a los demás es querer que los otros también vean como nosotros. Y no, no es así. Para ir terminando, espero que este tema haya sido de gran relevancia para ustedes. Dejemos que los demás puedan hacer su proceso con tranquilidad, con calma, que se equivoquen. Puede ser quizás un poquito fuerte lo que les diga, pero a lo mejor nosotros queremos que el otro despierte para que yo esté tranquila. ¿Puede ser eso? Pero ahí ya nos estamos enfocando nuevamente en el proceso del otro, porque a través del otro yo quiero sentirme tranquila y no es así. No funciona así. Si yo quiero estar tranquila, creo que yo tengo que ver por mis procesos, qué me da miedo, qué me detiene, qué es lo que me frena, cuáles son mis traumas. Porque si yo quiero controlar al otro para que yo esté en paz y tranquila, creo que ahí, claro que se va a drenar, porque la energía, la vitalidad se desvirtúa, la conciencia y la creatividad no salen a flote porque está distorsionada la información y lo que yo estoy haciendo. Así que a lo mejor yo tengo una resistencia y no tolero que el otro esté mal. Entonces ahí debo trabajar en mí, claramente. Eso es lo que me dice esta información. Bueno, espero que se hayan quedado con lo más práctico, que este live le haya dado lucidez a ustedes. Y como les dije, en nuestra infancia sutil se programó esto. Si en algún momento quieres tomar sesión conmigo, tomar alguna consulta, un acompañamiento, puedes escribirme, dejar tu comentario en YouTube. Este live se va a YouTube. Para que me sigas también en mi canal de YouTube. Ahí tengo varias entrevistas también. Me buscas como Valeria Santana Guerrero. Y tomar en cuenta que, volviendo al tema de lo que nos hizo sobrevivir, en la infancia no puede seguirnos haciendo vivir bien en nuestra adultez, porque fue una etapa la infancia y vemos que somos adultos. Entonces, eso es actualizar. Si yo en la infancia creí, me crecí de una manera, sobreviví de una manera, eso mismo ya al pasar a la adultez se van cambiando los ciclos. Entonces, es lógico tener que actualizar conocimientos, actualizar conceptos. Así que los dejo con esta información importante. Y les voy a dejar una última pregunta para que se las hagan. ¿Realmente estoy ayudando? ¿O simplemente me cuesta tolerar que el otro se equivoque? Esa es la pregunta final, porque realmente habla mucho de esa tolerancia con los demás. Y esa tolerancia hay que trabajarla, pero en uno, no en los demás, no controlando al resto. Así que si realmente están ayudando, que sea desde la conciencia, que sea desde, le muestran el camino a alguien y ese alguien tiene que decidir por sí mismo. Y si tiene que caerse, lo acompañamos en ese proceso, pero no intervenimos, porque eso nos desgasta y nos retira de nuestro propio proceso creador y como aporte para esta humanidad, ya que tu proceso es valioso, valiosísimo, pero tienes que vivirlo tú, no a través del otro. No se viven los procesos a través de los otros. Bueno, los dejo invitados para el próximo viernes a las 8 de la tarde. Un abrazo y que terminen su día viernes de acuerdo a esos cambios pequeños que vayan haciendo en su vida. Chao, chao, que estén bien.